Ok, bueno, pues vamos a empezar, mis niñas. Estamos en el capítulo 1 del mensaje de un curso de milagros, que se llama La naturaleza no dualista de Dios, que fue exactamente lo que estudiamos la clase pasada. Lo que hacía Kenneth Wapnick, que era la diferencia entre lo semidual, lo dualista y lo puramente no dualista, que es en donde entra un curso de milagros. Y cómo nos asociamos a ese Dios, a un Dios que no tiene nada que ver con la dualidad, con el mundo de las formas, y cómo otras filosofías, otras sabidurías, pues bajan a la deidad, a la dualidad, y se conforman sabidurías o filosofías semidualistas. Hay divinidades, pero forman parte de la forma de los cuerpos. Entonces, vamos a leer hoy el subtítulo que dice: La unidad de Dios y Cristo, las ideas no abandonan su fuente. Si tienen preguntas, dudas, me dicen, por favor, mis niñas, con toda confianza, y las comentamos. Es la página 6 del libro. Y comienza diciendo: un curso de milagros enseña que las ideas no abandonan su fuente. Esto está en el texto, capítulo 26, sección séptima, párrafo 4, oración 7. Un principio que es crucial para entender su sistema teórico, por supuesto. Como afirma el libro de ejercicios, el énfasis que este curso ha puesto en esta idea, ¿cuál idea? La de las ideas no abandonan su fuente, se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos, ojo, de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es este principio la razón de que puedes curar. Es la causa, de hecho, de la curación, este principio. Las ideas no abandonan la fuente. Es la razón de que no puedes morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. ¿A qué se refiere la lección 167? Lección 167 del libro de ejercicios, párrafo 3, oración 7 y 11. Que por razón de la fuente, yo contengo todos sus atributos y por lo tanto vivo a través de él. Atributos que son los mismos que Dios: inmortalidad, eternidad, imparcialidad. Al mirar el proceso de creación o extensión, podemos imaginar, ojo, a Dios como una mente abstracta, la cual contiene un pensamiento, y ojo porque aquí ponen pensamiento con mayúscula, llamado Cristo, la mente crística. Cristo, alternativamente, pues, se puede definir como una idea en la mente de Dios. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿cómo defino a Cristo? Como una idea en la mente de Dios. Por lo tanto, ojo, y aquí lo explica, si las ideas no abandonan la fuente, entonces la idea con mayúscula, que es Cristo, jamás puede abandonar su fuente, Dios, así Nena, las es la creaciones. güera. Mi Yola, ya está, ya se silenció. Ojo con esto que está diciendo aquí porque es sumamente importante. Su fuente Dios, así las creaciones de Cristo, tampoco pueden abandonar su fuente. Es decir, esta idea central opera en todo. Nada puede abandonar la fuente. Claro, aquí nos vamos a enfocar principalmente en las ideas, la mente recta, en lo que realmente somos. Y partiendo de ahí, sabemos que sigo perteneciendo a la fuente y que lo que no es parte de esa fuente, que lo que no contiene sus atributos, no somos. Nos embone, no nos embone, nos guste o no nos guste, así opera. Como explica el curso en pasajes paralelos tomados del texto y del libro de ejercicios. Dios, atención, creó a sus hijos extendiendo su pensamiento, con mayúscula por supuesto, y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente.
Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. ¿Por qué? Porque al pertenecer a la misma fuente son una sola cosa. Esto está en el texto capítulo 6, sección segunda, párrafo 8, oraciones 1 y 2. Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó, tal como Él lo creó, conteniendo todos y cada uno de sus atributos, no se exime de ninguno, ¿ok? Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. Por eso el mantra recuérdame, recuérdame, recuérdame. Yo todavía moro en la mente de Dios. Esa idea de lo que realmente soy mora en la mente de Dios, que es obviamente la verdadera o la única fuente. No ha abandonado su santo hogar, ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre. Que hay dos palabras importantes, inmutable y para siempre. Bueno, tres, por el para siempre, que son características o atributos de la fuente. Inmutable y para siempre en la mente de Dios. ¿Sí? Libro de ejercicios, parte 2, es la pregunta 6. Esta indivisa unidad de Dios y Cristo y de Cristo y sus creaciones, es decir, yo como ser, con mayúscula, constituye el estado de cielo. Acuérdense que el estado de cielo no es un lugar, el cielo no es un lugar, el cielo es un estado que voy a generar mediante una decisión. Entonces, ese recuerdo de unidad es lo que constituye el estado de cielo. Retornando a la imagen del sol y sus rayos, la que vimos la clase pasada, podemos comparar a Dios con el sol y a Cristo y a sus creaciones con los rayos que emanan de ese sol. Sin embargo, estas extensiones no están separadas de su fuente, ¿ok? Ojo con la analogía. Similarmente, una ola en el océano no puede entenderse ni conocerse separadamente del agua de la cual proviene. ¿Estamos de acuerdo? Es un importante pasaje del libro de ejercicios. En un importante, pasaje del libro de ejercicios, Jesús discute esta unidad indivisa. Y aquí subrayamos unidad indivisa de Padre e Hijo, Dios y Cristo. Son uno, ¿ok? Por razón de la fuente, por razón del origen, son uno. Uno no puede estar sin el otro. Y dice, Dios comparte su paternidad contigo, que eres su hijo, pues Él no hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él mismo. Somos uno. Ahí no hay diferencias entre yo soy el padre, tú eres el hijo. Diferencias que a nivel analogía podemos usar en la dualidad. Tu hijo me respetas porque yo soy tu padre. A nivel espiritual, a nivel conciencia, el que él sea el creador o la fuente, el que él sea el padre, no hace ninguna diferencia. Lo que él crea no está separado de él. Y no hay lugar alguno en el que el padre acabe y el hijo comience como algo separado. Y en eso radica toda la diferencia, mis niñas. Es desde cómo me asocio, cómo me relaciono, cómo me comporto, desde ese pensamiento de unidad. No hay diferencia, no hay límite, no hay final, no hay principio. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios. El mundo dual, el mundo de las formas, el mundo de los cuerpos, dice aquí, y ahí radica lo de la idea de separación, digo, de ilusión. El mundo como tal, como formas, como cuerpos, al ser un pensamiento separado de Dios, porque no implica unicidad, no puede ser real. Concebido para separar al Padre y al Hijo y dar testimonio de eso aparte y aislar una parte de Dios mismo.
destruyendo de esta manera su plenitud. Lección 132. Este es uno de los argumentos que sostienen la idea o el pensamiento de que ¿por qué el mundo de los cuerpos es una ilusión? Porque no procede de la mente de Dios. Porque en la mente de Dios no hay final, no hay principio, no hay cuerpos, no hay limitantes, no hay separación. Todo lo que implique eso no puede pertenecer a la mente de Dios y por lo tanto no existe, no es real. Lo estamos experimentando como sueño, pero no puede ser real porque no pertenece a la mente de Dios. En los siguientes capítulos, dice Kenneth Wapnick, consideraremos en más detalle este importante principio de la indivisibilidad de idea y fuente. ¿Ok? Idea y fuente. Lo indiviso entre ellos. Interesantemente, en un curso de milagros, Jesús utiliza la palabra conocimiento, y lo entrecomilla Kenneth Wapnick, y entre paréntesis, gnosis en griego, como un sinónimo del estado de cielo. Ojo, mis niñas, aquí esta explicación es importante. Como en un curso de milagros, conocimiento lo podemos usar como sinónimo del estado de cielo. No como lo entendemos en el mundo, mientras más titulitos, mientras más diplomitas, mientras más estudios, mejor universidad, mayor conocimiento, mayor experiencia. No, aquí el conocimiento es más bien qué tanto entrego al estado de cielo, a la mente recta, ¿ok? Este significado obviamente cae dentro de la singular tradición gnóstica, ojo, de lo divino, puesto que él mismo funciona independientemente del uso más común. Rebasa, por favor, atención, el cual implica una dualidad sujeto-objeto, es decir, un cuerpo de información que ha de conocerse, entrecomillado, y uno que lo conoce. Separación total. ¿Qué estamos leyendo aquí, mis niñas? Separación. Dualidad, sujeto-objeto, el que conoce y el objeto a conocer. Conocimiento, sigue explicando aquí Kenneth Wapnick, en el curso se refiere al estado, atención, subrayamos, no dualista, abstracto, ojo, completamente distinto al otro concepto. No dualista, abstracto y totalmente unificado, es decir, solo hay un conocimiento, el cual trasciende a la percepción y por consiguiente es inmutable, cierto, puro y plenamente entendible. Si se fijan, todo lo contrario al primer concepto de conocimiento, al concepto de conocimiento de acuerdo al mundo dual, al mundo de las formas. Totalmente lo contrario. Y ahí empieza la inversión de pensamiento. Esto está en la clarificación de términos, pregunta 4. Lo que es más, dice aquí, contrario a la percepción. Ir completamente a la inversa de lo que observo, de lo que percibo. Es más, de lo que creo. Ese es uno de los propósitos del curso de milagros, como se han dado cuenta. Invertir al 100% toda la idea, toda la creencia, todo el introyecto que traigo en la mente. A pesar y sobre todo lo que la forma me presenta. No hay nada parcial, ojo mis niñas, con respecto al conocimiento. Cada uno de sus aspectos es total, por eso les decía, es un solo conocimiento, no son varios, no son muchos. Y por lo tanto, ningún aspecto está separado de otro. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios, obviamente con mayúscula. Quien te conoce. ¿Y cómo no me va a conocer si soy su creación? La percepción, atención mis niñas, hermoso, ojo, aún en su expresión más elevada,
jamás podrá llegar a ser conocimiento. Sigue siendo percepción. Es a lo máximo que podemos aspirar en esta ilusión, a la percepción correcta, este mundo de dualidad. Está hecho y manejado por la percepción. Puedo elevarla, puedo mejorar la experiencia física mediante una percepción correcta, pero sigue siendo percepción. Las percepciones están llenas de juicio. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es un juicio correcto, el del Espíritu Santo, y el otro es un juicio que emite el ego desde el miedo. El que lo emita es mi decisión. Yo decido si se lo entrego al Espíritu para una percepción correcta, mente recta, o se lo entrego al ego para una percepción basada en miedo, en separación. Pero sigue siendo percepción. ¿Sí? Es el prepaso para el conocimiento, la percepción correcta. En el cielo, por lo tanto, no existe diferenciación, contraste o variación. El cielo, mis niñas, no es un lugar. ¿Ok? Dice aquí, el cielo es simplemente, y subrayamos mucha atención, texto 18, capítulo 18, es simplemente la conciencia de la perfecta unidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unidad, ni nada adentro. Y la pregunta de los 68,000,000,000, mis niñas, es, si yo puedo experimentar ese estado de cielo aquí en la tierra, aquí en la dualidad, investida de una herramienta llamada cuerpo. Y sí, sí se puede. Sí, y de hecho es un propósito que tenemos que llegar a lograr. Bajar el cielo, como metáfora, a la tierra. Es lograr un estado de unidad en la tierra. A pesar de los cuerpos, a pesar de las formas, a pesar de la separación que a nivel perceptual yo tengo, a nivel estado mental yo puedo lograr el cielo. Es un gran reto, porque a nivel sentidos, yo estoy percibiendo separación. Yo me veo separada de todo lo que me rodea. Y ahí es donde viene el reto de hacer vida el curso de milagros. Lograr unificarme, lograr sentirme una con todo lo que me rodea. ¿Ok? Entonces, sí, sí es posible, hay que trabajarlo, hay que hacer lo que el curso, en este caso, la filosofía que estudiamos, nos recomienda, nos pide que hagamos. Y es un estado que poco a poco, de manera automática, se va a ir logrando. ¿Ok? El contraste existe, en contraste, perdón, existe el mundo del ego. Ahí vamos a la otra parte. Nacido del miedo, obviamente con el propósito de ser lo opuesto al estado de cielo, es decir, al amor de Dios, al recuerdo. Y dice, lección 130, el miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver. Ojo, todo lo que tiene que ver con lo físico, cuerpos, experiencias, de formas. El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver, a toda separación, a todas las distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo, ¿no? El allá, yo acá, más, menos, mucho, poco, caliente, frío, alto, bajo, todo lo que tiene que ver con la dualidad, lo que configura el mundo. Ninguna, dice aquí rotunda y claramente, ninguna de esas cosas existe. El enemigo del amor las inventó, mas el amor no puede tener enemigos. El amor de Dios no conoce de opuestos, acuérdense. De modo que no tienen fundamento, existencia o consecuencia alguna. ¿Se les puede atribuir valor?
pero siguen siendo irreales. Se les puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Es decir, en mi experiencia física, que no es real, pero que sí la estoy teniendo, pero no es real, experimento todo lo que el miedo fabricó: separación, cuerpos, formas, enfermedades, injusticias. Y al yo experimentarlas y canalizarlas al guía inadecuado, entiéndase ego, para mí son reales, porque me generan emociones, porque para mí son reales. En cambio, si yo observo esas mismas experiencias fabricadas desde una mente separada, pero se las entrego al único que es capaz de juzgar de manera correcta. ¿Y por qué es el único capaz de juzgar de manera correcta? Porque tiene clara la diferencia entre la ilusión y la verdad. Porque él no se pierde en la ilusión. Puede entrar a la ilusión con toda la capacidad de que es una ilusión. Por eso es el único capaz de juzgar. Si yo le entrego a él toda la percepción que tengo de ese mundo fabricado, no lo va a desaparecer, porque esa es mi experiencia ahorita en este momento. Lo que sí va a hacer a través de esa entrega es utilizar la mente recta, la percepción correcta, para que yo pueda transitar en ese mundo de ilusión en paz. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué es una ilusión? Y la analogía que más me gusta es cuando nos vamos a dormir, tenemos un sueño, llámese pesadilla, despertamos y decimos: ¡ay, qué descanso! Pensé que verdaderamente me estaba comiendo un cocodrilo, porque la sensación es real. Y despertamos y nos damos cuenta que no. Esta ilusión y este sueño opera de la misma manera. Cuando logremos despertar, y hoy lo platicábamos en la mañana, cuando tenemos esos atisbos de iluminación, de revelación, donde las dimensiones desaparecen, donde la forma, el personaje logra diluirse, sentimos una dicha que sobrepasa cualquier emoción corporal, entendida y se llama, la conocemos como gracia. Es ese momento donde logramos tener ese mini despertar, porque me queda claro que duran atisbos de segundos, y darnos cuenta que todo lo que creemos que experimentamos en esta ilusión no es lo que realmente soy. No lo puedo demeritar, no lo puedo hacer a un lado, no lo puedo negar. Lo que sí tengo que hacer como obligación inevitablemente es reconocerlo como lo que es. Lo estoy experimentando, es parte de mi sueño y trae un propósito de aprendizaje, de oportunidad, de crecimiento, siempre y cuando se lo dé al espíritu. Ahí está el No, tema, siempre se lo doy al ego. entonces es como vivirlo de, digamos, como de una manera consciente en esto es una ilusión, esto es una ilusión, esto es una ilusión. O sea, todo lo que pasa en todo momento en bueno, pues en este mundo es aterrizar eso y tener ese pensamiento o cómo. Sí, pero ojo, Meli hermosa, porque si tú, por ejemplo, y lo hemos hecho, quizá al principio es una dinámica muy común, hay una línea muy delgadita entre reconozco el sueño y lo invalido. Ajá, Una exacto. cosa, una cosa es reconozco que estoy dentro de un sueño. No es real, porque un sueño no es real. O sea, la misma palabra sueño me lleva a algo que no es real. Y otra cosa es invalidarlo y negarlo. Y eso es una parte de sumergirme más profundamente en el sueño. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de, tengo un dolor físico, ¿no? Me duele la cabeza o traigo un malestar. Yo no puedo decir, no es real, no es cierto, no existe, no existe, y yo tengo el malestar. Porque a nivel experiencia física, que es la que yo estoy teniendo ahorita, yo estoy experimentando un malestar físico. No es real porque yo no soy un cuerpo, pero es, por ejemplo, si yo me meto a bucear
y me tengo que sumergir en las profundidades del océano, que es otro nivel de conciencia, yo tengo que usar un traje especial, un tanque de oxígeno, para poder moverme. Entonces, digamos que mi vehículo para poderme mover en ese nivel de conciencia más profundo, conocido como océano, yo necesito un traje. Pero de repente estoy buceando con el traje, mi tanque bien, y paso junto a una roca y se raya el traje o se rompe el visor o la aleta se rasga o el tanque de oxígeno se suelta. Yo no en ese momento digo, ay, no, esto es un sueño, yo puedo seguir buceando. Es un traje que no soy yo, pero para ese nivel de conciencia lo necesito y lo necesito al 100 para poderme mover bien dentro de esa conciencia. Y aquí opera igual. Si yo tengo un malestar físico, una cosa es que yo lo niegue, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, a mí no me duele la cabeza, a que yo reconozca que tengo un dolor de cabeza, pero no por el origen que yo creo. Me puede dar un cáncer, toda mi familia tenía tumores, ¿por qué no tomé agua o me malpasé en la comida? Porque siempre le damos a los dolores de cabeza algún origen físico. Reconozco que tengo un malestar en la cabeza, pero que siempre tiene un origen en un pensamiento no sanado. Y ahí reconozco el sueño, no lo niego, pero le doy su propósito correcto. Es decir, a través de este vehículo que me lleva en el sueño, llámese cuerpo, que no es lo que soy, pero me ayuda a poderme mover en este mundo dual, me va a dar mensajes para que yo pueda sanar a nivel más allá del cuerpo. Un dolor de cabeza, y pongo el dolor de cabeza como ejemplo, pero cualquier enfermedad, cualquier tipo de pérdida, carencia, lo que sea, siempre me va a estar hablando de un mensaje subyacente, más profundo que no tiene nada que ver con la forma. No estoy negando el sueño, no estoy diciendo no existe, no existe, lo estoy reconociendo como un sueño y tomo cartas desde, ojo, desde el espíritu para poder sanar, es decir, lograr el entendimiento que trae inherente ese malestar. Entonces, si yo repito, es una ilusión, puedo caer en el juego del ego de que como yo tengo asociado ilusión, algo falso, a lo que no le debo de prestar mucha atención, algo que no debo, no sé, eso depende también de la creencia, pero puede llevarme a un punto donde yo niegue el sueño y entonces caiga más profundo en el sueño. Si nos sirve, yo hoy les decía también en la mañana, cada quien permítase encontrar su mantra que le ayude a reconocer el sueño y al mismo tiempo cada quien sabrá cómo, cada quien tendrá las palabras correctas, la oración perfecta. El decir esto es una ilusión, e irlo repitiendo me puede hacer caer, a mí, por ejemplo, a Noriko, en una idea de que no debe de, de generarme ningún tipo de atención. Ajá, exacto. Sí, Meli, entonces ahí hay un rango muy, muy, casi imperceptible. Yo tengo que reconocer el sueño porque es donde me estoy moviendo. Yo no puedo negar una experiencia que estoy teniendo, yo no puedo negar un dolor, yo no puedo tener una pérdida, yo no puedo tener pérdidas, pero a nivel experiencia física, yo no puedo tener una pérdida y hacer como que no pasó nada, porque es insano, de hecho. Me genera a la larga situaciones físicas, porque a nivel dual, mis niñas, y hay muchos libros que hablan de eso, y maravillosos. A nivel dual, yo tengo que vivir procesos físicos, pero es muy diferente, mis niñas, cuando yo vivo un proceso físico desde el ego, a que si vivo un proceso físico desde el espíritu. Es toda la diferencia, mis niñas, toda. Y ninguno negué la experiencia física, pero es muy distinto vivirla desde el amor, desde el aprendizaje, con una guía, con un maestro, entiendas, Espíritu Santo, que sabe la respuesta a todo. Sí, o sea, sería así como, pues, entregárselo y ya, ¿no? Claro, hay un libro maravilloso que se llama El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Jorge Bucay habla mucho de eso de las pérdidas, de cuando hay muertes y pérdidas se puede entender de muchas maneras. Y tú a nivel ser, a nivel recuerdo,
tú no puedes tener pérdidas porque tú eres la unicidad, tú eres el todo. Pero a nivel experiencia física tenemos pérdidas. Pierdes trabajos. Bueno, Jorge Bucay en ese libro habla hasta de un cambio de casa, el mudarte de oficina es una pérdida y tenemos que procesarla de esa manera. Entonces, si yo estoy viviendo un duelo, yo no puedo decir es una ilusión, porque entonces no estoy haciendo el proceso en el sueño de manera correcta y eso me va a generar a nivel pensamiento, a nivel mental, una carencia, una pérdida, una falta, porque no hice el proceso, aunque sea en una ilusión, como debe de ser. Entonces, apoyarme de la magia sin perder de vista qué es magia. Y acuérdense, ¿qué era magia? Todo aquello en el exterior a lo que le doy el poder para poderme ayudar a transformarme. Ujú. Sin perder de vista qué es magia, me hace toda la diferencia. Yo les he platicado, yo aquí les puedo enseñar, tengo mis ketorolaco, porque yo a veces sufro de dolores de cabeza y los tengo, pero sé que es magia. Yo sé que cuando me viene un dolor de cabeza es porque tuve exceso de pensamiento. Si tengo la apertura mental para poder abrazarlo, analizar y perdonar ese exceso de pensamiento, hago el trabajo. Pero si sé que tengo que salir, que tengo que dar el curso, que ahí viene mi hija, me tomo 2 pastillas. Yo le he entregado el poder a estas pastillas, pero sabiendo de antemano que es magia, que el verdadero poder de la sanación es el reconocer el origen real de ese dolor o de ese malestar y perdonarme a través de él. Entonces, eh, es ese rango, esa línea casi imperceptible que hace toda la diferencia. Nunca pierdan de vista que es una ilusión, que es un sueño, pero no lo nieguen o lo minimicen al grado de que ese sueño llegue a envolverte. Sí, Meli hermosa, sí más o menos queda claro. Sí, Nori, sí, sí, muchas gracias. Me gustó mucho el ejemplo que diste del buzo. Ese es un gran ejemplo. Ese es un. Y me encanta porque, por ejemplo, me pongo el traje y vamos a hacer el supuesto diferente, ¿no? Me meto a bucear con mi tanque de oxígeno, no se me rasga, me camina perfectamente el tanque, las aletas, divino. Salgo de bucear, vámonos a comer, ¿no? Pues salimos hambrientos después de la buceada. ¿Y a poco te vas a comer con el tanque de oxígeno, las aletas y todo? El traje te lo quitas y pónganlo como una analogía del mundo de la ilusión aquí en la vigilia y cuando salgo del océano y me voy a un restaurante. El cuerpo opera exactamente igual. El cuerpo es una herramienta y es un traje que ocupo en esta dimensión, pero que cuando yo dejo de estar en esta dimensión, me voy a las moradas, a mi verdadera fuente, yo no me llevo el traje, yo no me voy con el cuerpo. Entonces, eso me lleva a entender que yo no soy el cuerpo, yo no soy el traje de buzo. Claro, yo decido cómo lo utilizo, yo decido cómo lo cuido, pero yo no soy, porque cuando cambio de dimensión, me voy al restaurante a comer un buen plato de mariscos, no voy con el tanque de oxígeno, porque hasta la gente, insisto, como analogía, me voltearé a ver diciendo, ¿qué hace, güey? Se te olvidó que allá queda luz. Y así opera igual el cuerpo. Esto nada más para entender que es una herramienta. No la puedo negar, no la puedo ignorar, pero sí le debo de dar su justa dimensión. ¿Qué es? Es una herramienta para el sueño, un vehículo, nada más. Yo no soy esto. Y que todo, ojo, mis niñas, y esto es fundamental que lo entendamos, que lo comprendamos y que lo llevemos a cabo. Todo lo que esa herramienta, ese vehículo entendido como cuerpo manifiesta, no es por orden propia. El cuerpo es inerte como el traje de buzo. Me quito el traje de buzo y a poco las aletas se siguen moviendo, o de repente el traje dice, ay, pues ahora yo me voy a echar solo al mar. El cuerpo igual. El cuerpo no tiene capacidad de creación. El cuerpo opera y se maneja en función de lo que hay acá arriba. Sin excepción alguna, mis niñas. No hay excepciones, aunque a veces el ego nos diga, no, no, bueno, un cáncer terminal linfático, ese sí. No, mis niñas. Todo lo que el cuerpo manifiesta proviene de un pensamiento.
sanemos el origen. Sí, Meli, sí, mi Yola hermosa, ¿sí vamos bien? Sí, Sí, Lore, Nori. gracias. Sigo entonces. En contraste, no hay nada más fuera de esto. No, me voy a ir un poquito más arriba. Me voy a ir a la referencia del texto capítulo 13, letras chiquitas después de la referencia de la clarificación de términos, lo que es más, contrario a la percepción. No hay nada parcial con respecto al conocimiento, ¿ok? Cada uno de sus aspectos es total y por lo tanto, ningún aspecto está separado de otro. Estoy repitiendo, mis niñas. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios, quien te conoce. La percepción aún, en su expresión más elevada, nunca es completa. Texto capítulo 13, sección octava, párrafo 2, oraciones 1, 3 y 5. En el cielo, por lo tanto, no existe diferenciación, contraste o variación. El cielo no es un lugar. El cielo es simplemente la conciencia de la perfecta unidad. Aquí, una idea en la mente de perfecta unidad y el conocimiento, el recuerdo, la conexión total de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad. Y por supuesto tampoco nada adentro. En contraste, existe el mundo del ego, nacido del miedo para ser lo opuesto al amor del cielo. El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver, ojo, a toda separación, a todas las distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo. Ya lo habíamos visto, niveles, todo lo que son jerarquías. Ninguna de estas cosas existe. El enemigo del amor las inventó. Mas el amor no puede tener enemigos. De modo, ojo, que no tienen fundamento, existencia o consecuencia alguna. Se les puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Y de ahí partimos al ejemplo, ¿ok? Esto está en la lección 130 del libro de ejercicios. La consecuencia es, por lo tanto, atención y subrayamos, mis niñas, que Dios no tiene una conciencia separada con la cual Él pueda tener una experiencia de sí mismo en relación con su creación. Cristo. Esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy fuerte. Ni Cristo tampoco puede tener una conciencia de esa naturaleza con la cual Él pueda tener la experiencia de sí mismo en relación con su Creador Dios. ¿A qué se refiere esto que, insisto, es muy duro, es muy fuerte? Que Dios no sabe de Noriko, como Noriko. Que Dios no sabe de Melin, Dios no sabe de Yola, como personajes. Porque si así fuese, Dios tendría una conciencia de separación. ¿Ok? Dios sabe de su Hijo, de su unigénito Hijo, que es Cristo. Y Cristo es una idea. Y eso es lo que realmente es este personaje yendo más allá del personaje. Y es fuerte porque a todos nos encanta decir, ay, ya hablé con Dios, y ya le pedí a Dios, y Diosito, y Diosito. Y es muy duro darnos cuenta que como el arbolito hermoso y el atardecer y el mar no tienen nada que ver con Dios, Noriko tampoco, como personaje. Al principio es duro, es fuerte, le pega mucho al ego, nos molesta, a veces nos indigna, hasta nos ofende, pero conforme avanzo en la sabiduría de la unicidad, de lo puramente no dualista, de la mente crística, es una gran liberación saber que Dios no tiene idea del mundo de la materia. Porque si de verdad tuviera idea de la materia, ay sí, mis niñas, qué miedo, qué miedo. Afortunadamente Dios trasciende todo lo que tiene que ver con la separación. ¿Ok? Pero bueno, eso poco a poco lo vamos entendiendo, lo vamos trabajando, se va entregando, no pasa nada.
Es una experiencia inefable que va mucho más allá del cuerpo. Para replantear este importante punto, Dios y Cristo, ojo, subrayamos, deben entenderse como términos dualistas que le hablan del cielo a un auditorio dualista. Así es. ¿Cómo entender a Dios de manera dual? Si Él no tiene nada que ver con eso. Que no podría entender una realidad no dualista. Por eso, mis niñas, y aquí Kenneth Wapnick hace un trabajo majestuoso, y más en la segunda parte, que es cuando explica lo de las palabras, lo de las palabras como tal, que son símbolos de símbolos, que solo tienen como propósito el entendimiento a nivel dual. Por eso el curso, mis niñas, si se estudia muy con la razón, tiene muchas inconsistencias, porque tiene que utilizar, imagínense, la dualidad para explicar lo no dual. Y ese sí que es un trabajo magistral. ¿Ok? Entonces, repito, subrayen, Cristo debe entenderse como términos dualista. Bueno, dice aquí Dios y Cristo, deben entenderse como términos dualistas que le hablan del cielo, términos dualistas, Dios y Cristo, que le hablan del cielo a un auditorio dualista, Noriko. Noriko es un auditorio dualista que no podría entender una realidad no dualista. En verdad, por lo tanto, se puede afirmar que en el cielo, en ese estado de conexión directa, no existen seres individuales conocidos como Dios o Cristo, creador y creado. Como dice Jesús, de nuevo en un importante pasaje del libro de ejercicios, parcialmente citado ya, que dice, la unidad es simplemente, atención mis niñas, la idea de que Dios es. Y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio. ¿Se acuerdan la teología apofática? Esa que es negativa o que no contiene nada positivo. Dios es. Y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente, atención, es lo suficientemente diferente del resto. Por ejemplo, el Hijo de Dios. Unidad completa, mis niñas. Como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y al igual que ella, simplemente es. Y es un poquito esa experiencia que de repente tenemos de una gratitud, una dicha, la gracia completa donde las dimensiones, tanto corporal como temporal, desaparecen. Atisbos de milésimas de segundos que solo nos ayudan a recordar lo que realmente somos. Lección 169, mis niñas, del texto, del libro de ejercicios. Para retornar ahora a nuestra descripción, ojo, descripción simbólica del cielo, podemos observar que aunque Dios y Cristo comparten, atención, en la función del espíritu de crear y que son totalmente uno, hay una diferencia esencial. Y subrayamos, por favor, atención. Diferencia esencial. Dios creó a Cristo, pero Cristo no creó a Dios. Aunque somos como Dios y creamos como Él lo hace, no somos Dios. Como nos lo recalca Jesús en el curso. Mucha atención. En la creación no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije, texto capítulo 3, sección séptima. Ojo, atención, que tu poder creativo difiere del suyo con mayúscula. Solamente en ese punto. La capacidad de creación es la misma. La diferencia es que Él me creó a mí y yo no puedo crearlo a Él. Ojo.
Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, mis niñas, atención, esos hijos traen al mundo a sus propios hijos y de este modo procrean tal cual como sus padres lo hicieron. Y con esta analogía espero quede muy claro esa única y simple diferencia que existe entre padre e hijo. Texto capítulo 7 del texto, sección primera. Jesús explica aún más. Ojo, y esto va súper subrayado. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, y hagan una idea en su cabecita, o sea, Dios me crea a mí y yo lo creo a Él, ¿sí, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo, porque se cerraría así. Yo te creo y tú me creas y ahí se acaba. De hecho, esa mínima diferencia de que yo no puedo crearlo a él como él me creó a mí, es lo que permite la expansión, mis niñas, la extensión. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podrías ser co-creador con Dios. Qué hermoso. Esto es información que cura, como dicen, esto es oro molido. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Texto capítulo 7 de tarea. Mi amiga hermosa Leti nos había dicho que a partir, pero como no vino, que fue de vaga, pero me había propuesto y nos había propuesto que tuviéramos al lado el texto para que cuando hubiera este tipo de referencias nos fuéramos a ellas y las leyéramos casi completas. Pero se va de tarea este texto capítulo 7, sección primera, para que quede bien claro esto, porque de primera instancia puede que no quede claro esa idea entre que Dios y yo creamos de la misma manera. La única diferencia es que yo no lo puedo crear a Él como Él me creó a mí. Pero esa es la razón, el origen de la extensión, ¿ok? Si no se limitaría el reino. En resumen, y ya con esto cerramos, mis niñas, dice, pues, podemos afirmar que Dios, atención, es Padre y fuente, creador y primera causa, y que Cristo es su Hijo, el creado y el efecto. Están unidos como uno y unificados en el perfecto amor y en la paz del cielo, lo cual se expresa en este hermoso pasaje del capítulo 29 del texto, ya casi hasta el final, que dice, hay lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de eternidad. Ahí en ese recuerdo, en la mente recta, en la parte donde Dios radica dentro de mí. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto mental, mis niñas, que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva hasta el cielo, a ese estado mental, mis niñas, de conexión total, para brindar júbilo a Dios, el Padre y al Hijo. Ahí donde ambos moran, que es un estado, no es un lugar, es un estado donde ambos moran. Ahí ambos, con mayúscula, son recordados. Y ahí donde ambos están, ahí se encuentra el cielo y la paz. Los dos como estados, los dos como situaciones a nivel mental. Y esto podría decirse, me lo complica, pero realmente es más fácil. No es un lugar al que tengo que llegar mediante un esfuerzo físico casi imposible de lograr. Es un lugar a nivel estado mental que con una simple decisión, rendición y reconocimiento me coloco ahí. El estado de paz, el estado de cielo, el estado de perdón, de unicidad, de recuerdo. Con esto, mis niñas, acabamos el capítulo 1 de este libro majestuoso para mí, El mensaje de un curso de milagros, escrito por Kenneth Wapnick. El próximo jueves, comenzamos con el capítulo 2. Para lo cual, Yola, tú vas a hacer, te voy a dejar una tarea, porque si no a mí se me barre.
El jueves en la tarde, no en la tarde, en el curso, si es que vienes en la mañana o a mediodía, me recuerdas mandarles el video de lo que vamos a ver del capítulo 2 de este libro hermoso, que son las 4 divisiones. Para mí es un tema fundamental porque es un poquito lo que veíamos hoy en la mañana, de que hay solo una división real y auténtica, bueno, real entre comillas, sino lo que da origen a las demás divisiones o las demás separaciones. Y hay un video muy bueno que encontré en YouTube hace mucho y que siempre que empiezo este capítulo se los mando para que lo vean antes de empezar el capítulo y quede como mucho más claro todo lo que vamos a ver a lo largo de un capítulo. Es un capítulo largo. Yo les voy a recomendar, mis niñas, que tengan un cuaderno y vayan haciendo un diagrama. División uno, el ego, división, segunda división le llama Kenneth Wapnick, la mente separada, y todo como lo va explicando, porque eso nos ayuda a entenderlo mejor. Y ese video explica muy bien las 4 divisiones, que es lo que vamos a ver las próximas clases. Entonces, mi Yola, que tú eres muy así como porque a mí se me va a ir seguramente. Me acuerdas para mandarles el video antes de la clase, antes de las 7:30, y lo vean, dura, no sé, como 10 minutos, pero sería importante para que no entremos en ciego, de cero, Ok. a este ¿Y capítulo. no lo tienes a la mano ahorita, Nori? Sí, déjame buscarlo. Porque a lo mejor sería bueno de una vez. Pues sí, también fíjate, Claro. que tengan 8 días Sin problemas. déjame buscarlo, y sí, lo debo de tener por ahí. Gracias, mi Yola. Sí, mejor de una vez se los mando y lo ven. Tienen 8 días para verlo, exactamente, no Sí, 2 horas. 8 días. Lo pueden ver varias veces para que el exacto. próximo capítulo quede clarito, que es muy Más interesante entendido. y para mí es la Sí. base. Sí, Meli, sí. Sí, claro, Nori, muchas gracias. No, a ti, Meli, hermosa. ¿Preguntas, dudas? Oye, sí, oye, Nori, ¿por qué sentí como medio cantinflesco esta lectura? ¿Por qué? A ver, dame un ejemplo. No sé, sentí como que le digo, como que no le digo, como que sí esto, como que, ya sabes. Claro, y así va a ser a lo largo de todo el libro, mi Yola. Ah, ¿Por caray. qué? Porque imagínate lo que les dije hace ratito, explicar la no dualidad desde la dualidad. No, está cañón. Para mí es un trabajo magistral, o sea, solo la mente crística pudo lograr un trabajo como es el curso de milagros. O sea, te voy a explicar lo que verdaderamente es desde un punto de vista que no es. Entonces, claro, y eso que tú le llamas cantinflar es la inconsistencia del texto. Ok. Te dicen, no hay nadie afuera, y en el párrafo siguiente te dicen, pero tu hermano, pues no, que no había nadie afuera, Exacto, decídete. exacto. Claro. Eso, ya me cachaste la idea. Ah, claro, Entonces, mi Yola, te ese juro, es el texto. hasta acerco la cara a la pantalla del iPad para pues, según yo entender mejor. Claro. Y digo, ¿cómo? O sea, Se llama es, inconsistencias del texto y las vamos a ver a lo largo de este libro, que es lo que hace Kenneth Wapnick, explicarlas, abrazarlas, para entender que no hay una manera lógica desde la mente separada, desde el cerebrito de la forma, para comprender la no dualidad dentro de la dualidad. Entonces, vamos a caer en esos cantinfleos, sí, como tú les llamas, en esas inconsistencias donde me dicen, afuera no hay nadie, pero perdona a tu hermano. exactamente. Totalmente, Millola. Ya me Conforme cachaste vayamos perfecto. avanzando con este libro, Kenneth Wapnick nos ayuda a la comprensión de eso. Lo más, pues lo mejor que se pueda, porque una comprensión real es muy complicado, pero llego a comprender que efectivamente no hay una manera lógica de entender la dualidad dentro de este sueño. La no dualidad, perdón. ¿Sí, mis niñas Exacto. hermosas? Sí, Bueno, pues muchas gracias, mis niñas. Subo el video en un ratito para que mis niñas que no estuvieron lo vean y puedan entrar de lleno el próximo jueves. Les mando un besito, cenen rico, descansen. gracias, Nori, descansa. Gracias. Bye, Excelente fin. bye. Bye, mis niñas. Bye.